Esta semana todo el Perú ha sido testigo del inicio de los juicios contra el expresidente Fujimori. Los periodistas han estado ahí y han podido ver diferentes cosas muy interesantes, desde la lectura de la primera sentencia por 6 años por el caso de allanamiento de la casa de Trinidad Becerra, hasta las primeras reacciones bastante airadas del expresidente. Así es, pero lo cierto es que un juicio de esta magnitud, de esta importancia, de todas las implicancias que tiene el proceso de Alberto Fujimori, por supuesto tiene numerosos elementos extrajudiciales. Ojalá se mantenga en el ámbito de lo judicial, pero por lo pronto Maribel Toledo Campo da cuenta de todo lo que hay alrededor de los procesos de Alberto Fujimori. Procesado Fujimori, póngase de pie. Falla, condenando al acusado Alberto Fujimori. ¡Soy inocente! Finalmente llegó la hora del chino. A sus 69 años, 7 de ellos corrido de la justicia, Alberto Fujimori se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados. La imagen del todopoderoso dictador de antaño se redujo a la de un exaltado Fujimori. Un Fujimori de tics nerviosos, que se acomodaba los lentes a cada minuto, que se rascaba la cara cada cierto tiempo, que movía los pies, que escribía sin parar, que no creía estar donde estaba. En el siguiente reportaje verá los momentos más importantes del juicio más importante en la historia del Perú. El primer juicio a un expresidente de la República. Yo me imagino que este es un día muy feliz para Abimael Guzmán. Hoy es un día feliz para Sendero Luminoso, porque después de muchos años han cumplido su objetivo. Han sentado en el banquillo de los acusados al hombre que los venció justamente en el campo. Pero gracias a las ONGs de derechos humanos, gracias a la mal llamada sociedad civil, que debería llamarse sociedad caviar, gracias a los sectores políticos antifujimoristas, el hombre que nos dio la paz hoy día es culpable. Los primeros en llegar el lunes hasta la DIROES, donde se enjuicia Alberto Fujimori, fueron el congresista Carlos Raffo y toda la bancada fujimorista. Su líder necesitaba el respaldo político para el manejo histriónico que luego le daría al juicio con cada una de sus respuestas. Era lunes, primera audiencia del juicio por violación a los derechos humanos, es decir, por los casos La Cantuta, Barrios Altos y sótanos del CIE. La fiscalía había pedido 30 años de prisión para el acusado, así que Fujimori necesitaba de su portátil. Una Marta Moyano cargando la foto de su hermana María Elena, asesinada por los terroristas, pero que de seguro en vida habría llegado a la DIROES para reclamar y no para apoyar. Y un reducido contingente de seguidores anaranjados que gritaban una supuesta politización del juicio. No importaba valerse de cualquier recurso para presentar a Fujimori como el gran salvador, como el pacificador del país. Así lo entendió también César Nakazaki, cuya estrategia de defensa parece centrarse en hacer recordar a los peruanos los peores años del terrorismo y con ello lograr en la conciencia colectiva el efecto costo-beneficio. Es decir, no importa si Fujimori mandó matar inocentes, importa que acabó con Sendero. Finalmente estamos a punto de escuchar las primeras palabras de Alberto Fujimori en este juicio oral que se le sigue por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Se le ha preguntado si se considera culpable o inocente de los cargos que se le imputa. Que se fije el sonido porque no sé si... Señor presidente, me encuentro aquí en calidad de acusado por violación a los derechos humanos. Yo recibí el país, como lo dijo bien el señor fiscal, en el año 90, casi en colapso, agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado. No solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA, existía Rodrigo Franco. Fujimori sabía que su juicio podría convertirse en un show mediático y desde el inicio aprovechó para mandar algunos mensajes al gobierno actual. No solo mencionó al grupo Rodrigo Franco, que perpetró otras violaciones a los derechos humanos en el primer gobierno de Alan García, sino también citó el lema gubernamental. Con el país desangrándose, 50% del territorio controlado por esas huestes terroristas. 560 comisarías replegadas y las Fuerzas Armadas sin armas, enfrentándose ahí los problemas del Ecuador y Chile y al mismo tiempo con este gravísimo problema del terrorismo. Sí, se dice que alguien tenía que venir. ¿Para qué?
como se dice ahora en los spots televisivos, el Perú avanza. El Perú avanza, señor presidente, porque hubo reformas. Fujimori se despachó como quiso con un discurso que parecía presidencial, hasta que el vocal César San Martín reaccionó con firmeza, aunque tardíamente. Yo encontré el país a 13 millones de peruanos, a quienes conocía perfectamente en la sierra. Acusado. Discriminado durante Acusado Fujimori, señor por favor. presidente, solamente 30 segundos. Perdón. 10 millones de Acusado peruanos. Fujimori. Aquí mando yo. llamados Aquí mando yo. cholos en los pueblos jóvenes. Ya termino, señor. No, un momentito. Tiene usted que respetar las directivas del tribunal. Muchas gracias. Hemos sido sumamente amplios. Usted va a Finalmente, Fujimori contestó la pregunta que se le había formulado. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal y ruego a usted, señor presidente, admitir el proceso para la sentencia. Muchas gracias. Lo siento. Disculpe la molestia. Quiero advertir al público presente que está terminantemente prohibido hacer cualquier tipo de manifestación a favor o en contra. Otra exposición como esta y mando desalojar la sala. Tan exaltado estuvo que inmediatamente después tuvo que tomar una pastilla para la hipertensión y esa tarde el juicio no pudo continuar por la salud de Fujimori. El martes, el juicio por violaciones a los derechos humanos se vio interrumpido por otro juicio en el que se debía ya dar una sentencia. Se trataba del caso del irregular allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos. En ese allanamiento, Fujimori se valió de un falso fiscal para llevarse las pruebas que podrían incriminarlo en casos de corrupción. La fiscalía había pedido 6 años de prisión y el pago de 200.000 soles de indemnización. La sentencia fue contundente y se convirtió en la primera otorgada a un expresidente de la República. Falla condenando al acusado Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley se consignan en la parte introductoria de la presente sentencia, como inductor del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado, a 6 años de pena privativa de libertad efectiva y fija en 400.000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado. Procesado Fujimori, póngase de pie. Le pregunto, ¿está conforme o interpone recurso de nulidad? Señor vocal, presento recurso de apelación parcial respecto de la pena y la reparación civil. Es decir, en este caso, Fujimori se considera culpable, pero cree que merece una pena y una reparación civil menor. En el auditorio, los fujimoristas hacían su show aparte. Mientras se leía la sentencia, Mark, el esposo de Keiko, se reía de la justicia peruana. Y una vez terminada la audiencia, Luz Salgado le hacía la señal de defunción a los procuradores anticorrupción. A la salida, lógicamente, la tarea fue desprestigiar al Poder Judicial. Esto no se va a quedar así. Como ya lo ha dicho mi padre, se va a apelar. Como antes lo dijimos, todo esto es parte, antes era una persecución política, ahora es una persecución judicial. Es la prueba irrefutable de que lo que hay aquí es una gran farsa. Aquí hay todo un teatro de un debido proceso. Ya para el miércoles se retomó el juicio por violación a los derechos humanos. Era el momento del interrogatorio, confrontar a Fujimori punto por punto. Pero lejos a lo que muchos esperaban, lo más resaltante fue la deslucida participación del fiscal supremo, José Peláez. Para muchos, sumamente desinformado, excesivamente diplomático con el acusado, poco incisivo. Usted fue presidente de la República desde 1991 hasta el año 2001, ¿es cierto esto, señor presidente? Expresidente, perdón. Perdón, he sido presidente de la República desde el 28 de julio de 1990 hasta el mes de noviembre, si mal no recuerdo, del 2000. Las preguntas del fiscal fueron formuladas de manera tan general que le permitieron a Fujimori despacharse a su gusto. Insisto en que las respuestas tienen que tener ese nivel razonable de concreción
y también quiero que las preguntas igualmente tengan ese nivel de concreción. Si uno hace una pregunta abierta, se expone a que sea una respuesta abierta. Más que las respuestas, yo estoy preocupado por el interrogatorio, ¿no? Hay una buena acusación fiscal, pero un interrogatorio por parte del Ministerio Público absolutamente débil y desarticulado, ¿no? ¿Cuál es el punto que habría que reforzar? Este no es una conversación entre el Ministerio Público y el acusado, ¿no? Esto es un interrogatorio y lo que hemos visto hoy día es una conversación, no un interrogatorio. Durante el interrogatorio, sin embargo, Fujimori reconoció haber firmado los 2 memorándums presentados al juicio por la Fiscalía, en los que se ordena premiar a 8 oficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, entre los que se encontraban 5 miembros del Grupo Colina y otros 3 personajes estrechamente vinculados a Montesinos, como su cuñado y el coronel Huamán Azcurra. Lo reconozco, figura mi firma. El documento de felicitación por trabajos especiales en la lucha contra el terrorismo es del 25 de junio de 1991. Meses después, el 3 de noviembre de ese año, el Grupo Colina asesinó a balazos a 15 pobladores, entre ellos un niño de 8 años, durante una pollada en Barrios Altos. Al mes siguiente del ataque, debido a la recomendación de Fujimori, los integrantes del Grupo Colina fueron ascendidos. Al año siguiente, este mismo grupo secuestró, torturó y asesinó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Pero según Fujimori, él felicitaba y ascendía justamente a los integrantes del Grupo Colina sin saber que conformaban dicho grupo y que mataban extrajudicialmente. Aquí sí le voy a dar una respuesta contundente, concisa y clara e indubitable. No, nunca, jamás, reitero. Los papeles para mí era secundario, necesario, pero eran secundarios. La prioridad para mí era el contacto con el pueblo. Debido al fallecimiento de su suegro, el fiscal Peláez tuvo que dejar el interrogatorio en manos de su adjunto, el fiscal Avelino Guillén. Sin embargo, el interrogatorio de Guillén fue mucho más preciso y logró acorralar en varios momentos a Fujimori para intentar demostrar que existía un cogobierno con Montesinos y 2 políticas paralelas en la lucha contra la subversión, la pública y la clandestina, a cargo del Grupo Colina con conocimiento de Alberto Fujimori. El acusado había referido en varias ocasiones que Montesinos era tan solo un asesor del SIN y que no gobernaba con él. Un simple asesor del SIN, insistía. Sin embargo, Fujimori terminó aceptando que era ese simple asesor el que, por ejemplo, nombraba a los ministros de Defensa y del Interior, violando la Constitución que le atribuye esa facultad al presidente del Consejo de Ministros. Usted en la audiencia anterior ha señalado que el señor Vladimiro Montesinos Torres, cuando le propuso los nombres de los ministros del Interior y de Defensa de su primer gabinete. ¿Eso es correcto, señor Fujimori? Así es, me ratifico. Se ratifica usted. El señor Montesinos le explicó cuáles eran los fundamentos, las razones para que hiciera él esa propuesta. Bueno, su trayectoria amplia de los generales Torres Aciego y Alvarado Fournier. ¿Le mostró algún documento, algún legajo personal? ¿O solamente fue la versión oral del señor Montesinos? No recuerdo. ¿No recuerda usted? No recuerdo. Muy bien. En ese lugar, el señor Vladimiro Montesinos Torres convocó al general Julio Salazar Monroy antes de que usted juramente, y ahí le propuso el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional a dicho general del Ejército. ¿Recuerda usted ese hecho? No recuerdo. El señor Montesinos ya ofrecía cargos, de altos cargos a nivel militar, inclusive antes de que usted juramente. ¿Recuerda usted eso? Me refiero a mi respuesta anterior. Es que usted no ha respondido eso, señor Fujimori. Me acojo a mi derecho al silencio. Ruego que la sala tome nota del silencio que está adoptando el señor Fujimori. ¿Un simple asesor hacía sugerencias sobre quiénes iban a ser ministros? ¿Eso es correcto? Cualquier asesor puede hacer sugerencias. ¿Él era asesor presidencial o asesor del SIN? Asesor del Servicio de Inteligencia. Ya acorralado, Fujimori no pudo decir nuevamente que Montesinos era un simple asesor del Servicio de Inteligencia. Después de usted, durante su régimen, el señor Montesinos Torres era la persona con mayor poder en el Perú.
¿Cuál es su respuesta? No la veo clara la pregunta, por lo que me abstengo. Perdón, no le escucho. Sí, me abstengo. ¿Se abstiene de responder? Sí. O sea, guarda silencio, entiendo. Guarda silencio. Fujimori también terminó reconociendo que Montesinos tenía un círculo que se ramificaba a través de contactos con congresistas, propietarios de medios de comunicación y empresarios. Reveló que Montesinos le elaboró el discurso para el autogolpe del 5 de abril y terminó justificando sus vínculos con el narcotráfico, aduciendo que un exabogado de narcotraficantes podría tener información valiosa para combatirlos. Fue un interrogatorio tenso por momentos, en el que Fujimori guardó silencio hasta en 5 oportunidades. Otras 13 dijo no recordar nada. Su abogado César Nakazaki tuvo que interrumpir 14 veces con cualquier justificación el interrogatorio para darle tiempo a pensar a su defendido. Aún así, 4 veces Fujimori pidió autorización al tribunal para consultar la respuesta con su abogado. ¡Soy inocente! Se estima que este proceso contra Fujimori dure entre 9 meses y 1 año. Lo que toca ahora es responsabilidad de todas las partes involucradas para hacer de este juicio realmente uno histórico. Para no dejar que el chino baile a su propio ritmo. De ese ya tuvimos bastante. Mañana continúan los juicios y continúa a cargo del interrogatorio el fiscal Avelino Guillén. En estos últimos días se discutió mucho sobre la necesidad de que fuera él el que continuara los interrogatorios, y en vista de que los temas que han sido tratados en la última audiencia serán continuados en la que viene, está decidido que sea él el que continúe el interrogatorio. ¿Qué pasará después con el fiscal Peláez? Eso todavía no se ha decidido. Yo me quedo con una frase de Keiko Fujimori, que dijo que antes lo que ocurría con su padre era una persecución política y ahora es una persecución judicial. Me pregunto, ¿el Poder Judicial chileno estará implicado en esta persecución? Porque finalmente fue ese Poder Judicial el que aceptó la extradición. Bueno, en realidad es muy importante dejar claro, como lo dejan las imágenes, que el proceso se está llevando dentro de los cánones de la ley y que hasta ahora no existe ningún tipo de cuestionamiento al comportamiento de la las publicidad partes, ¿no? Para eso es fundamental. Es por eso que es importante estar enterados. Regresamos con más en Cuarto Poder después de la pausa.